Los 9 exorcismos más impactantes documentados por el Vaticano. El padre capuchino católico Cipriano de Meo, quien fue exorcista desde el año 1952 hasta su muerte y vicepostulador de las causas de canonización, dijo: puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla de posesión total, porque gobierna toda la persona. Si, por el contrario, obra en parte del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, se habla de posesión parcial. El exorcismo es una práctica antiquísima, con antecedentes en las culturas mesopotámicas y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ganó mayor impulso y notoriedad con la consolidación del cristianismo. En Mesopotamia, los sacerdotes de los templos se encargaban de los rituales de purificación y de expulsar los espíritus diabólicos que supuestamente ocasionaban las enfermedades. Los exorcistas mesopotámicos también eran utilizados en los procesos judiciales como expertos cuando los juicios giraban en torno a hechizos y posesiones demoníacas. En la casa del exorcista en la ciudad de Asur, primera capital de Asiria, había más de 800 tablillas cuneiformes sobre el tema, incluyendo la serie Cuando el exorcista va a la casa de un enfermo. En Nínive, la biblioteca de Asurbanipal también contenía numerosos textos exorcistas. El dios patrón de los exorcistas era Anu, invocado como aquel que da poder a los exorcistas para prevenir los acontecimientos de mal agüero y los efectos de los sueños confusos e impíos. En el cristianismo, el exorcismo es una práctica que hoy en día aún se hace. Implica expulsar a uno o más demonios de una persona que se cree que ha sido poseída por ellos. El ejecutor de la práctica es llamado exorcista y suele ser un sacerdote ordenado o una persona a la que se le atribuyen poderes o habilidades especiales en la materia. Para su labor, el exorcista se vale de oraciones y de material religioso, como Biblias, crucifijos y agua bendita. Usualmente invoca a Dios, a Jesús y a arcángeles, que considera que pueden ayudarlo en su cometido. Es una práctica rodeada de misterio, vista con respeto y temor, incluso por los no creyentes, especialmente después de que se dio a conocer en la cultura de masas en los años 1970, con el clásico del cine de terror, El Exorcista. ¿Cómo practicaban el exorcismo los primeros cristianos? ¿Quién fue el sacerdote Gabriel Amort, que practicó más de 60.000 exorcismos en pleno siglo XX? Jesús dio la autorización para practicar exorcismos. ¿Cómo eran los exorcismos en la Edad Media? ¿Cuáles son las señales de que alguien está poseído por un demonio según la Iglesia Católica? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuáles son las señales de que alguien está poseído por un demonio, según la Iglesia Católica? La Iglesia Católica considera que las personas poseídas por demonios presentan algunas de las siguientes características. Utilizan idiomas desconocidos o que se supone que nunca han hablado. Experimentan una inusual fuerza o resistencia física. Mencionan personas o acontecimientos que, según todos los indicios, no conocen. Experimentan una profunda aversión hacia los lugares y objetos sagrados, como las iglesias, los crucifijos y el agua bendita. Muestran comportamientos agresivos y violentos y se autolesionan. Manifiestan condiciones y enfermedades que no pueden diagnosticarse ni tratarse médicamente. Escuchan voces y alucinan. Experimentan un cambio abrupto en la personalidad y el comportamiento. Manifiestan una sequedad espiritual repentina. Vomitan cosas extrañas. ¿Cómo eran los exorcismos en el Antiguo Testamento? Según la Enciclopedia Católica, en el Antiguo Testamento hay solo un caso aparente de posesión diabólica, la del rey Saúl, cuando es atormentado por un espíritu maligno, en 1 de Samuel 16:14. Sin embargo, esta asunción se basa en la traducción de la palabra hebrea ruá como espíritu maligno, que el mismo libro enciclopédico considera discutible. La Enciclopedia Católica también relaciona los procedimientos de exorcismo referidos en los textos no canónicos judíos con la expulsión de un demonio en el libro de Tobías. Algunos teólogos afirman que médiums, como los mencionados en el Levítico 20:27, estaban poseídos por demonios. ¿Cómo practicaban el exorcismo los primeros cristianos? La progresión del cristianismo durante los 3 primeros siglos de la era común
convirtió a los exorcismos en medios para afianzar la fe cristiana y unir a los seguidores de la nueva religión. El paganismo poco a poco fue perdiendo fieles, adquiriendo una naturaleza maligna que debía ser exorcizada. El exorcismo sirvió como mecanismo de legitimación del cristianismo y se utilizaba ampliamente en el siglo IV para limpiar de cualquier espíritu maligno a los aspirantes a ser bautizados en la fe de Cristo, a través de ritos exorcizantes cada mañana, antes de la ceremonia bautismal. Aparte del bautismo, los sacerdotes hacían exorcismos colocando las manos sobre la cabeza de los presuntos poseídos y ordenando a los espíritus demoníacos que abandonaran sus cuerpos. Jesús dio la autorización para practicar exorcismos. El exorcismo cristiano se basa en la creencia de que, según el Nuevo Testamento, Jesús realizó acciones exorcizantes y ordenó a sus discípulos expulsar a los espíritus malignos en su nombre. En la teología católica, el exorcismo se fundamenta en los textos evangélicos, donde se narran las expulsiones y liberaciones de demonios que realizó Jesús, como señala Mateo 8 en el caso de los endemoniados de Gadara, un poder que transmitió a sus apóstoles, según el Evangelio de Lucas. Los evangelios mencionan 7 casos específicos de posesión, lo que ilustra la importancia del tema en el Nuevo Testamento. ¿Cómo eran los exorcismos en la Edad Media? A medida que fue creciendo el énfasis en los objetos sagrados de las iglesias durante la Edad Media, surgieron exorcismos para purificar cosas, como el agua utilizada como líquido bendito. Una oración con este propósito decía: yo te exorcizo, criatura de agua, en el nombre de Dios, Padre Omnipotente, y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, para que te conviertas en agua exorcizada, para derrotar todo poder del enemigo y erradicar y desarraigar al enemigo mismo, con sus ángeles apóstatas, por el poder de nuestro Señor. Estos exorcismos materiales dirigidos directamente a sustancias en concreto fueron cuestionados por grupos cristianos, como el de los Lollardos en Inglaterra, que los veían como una especie de actos de brujería incompatibles con la doctrina cristiana. En el siglo XV los exorcistas católicos eran tanto sacerdotes como laicos, que contaran con el prestigio necesario para expulsar demonios en nombre de Jesucristo. Ahora conozcamos los 9 casos de exorcismos más impactantes que ha documentado el Vaticano. Número 1. El exorcismo de Robbie Mannheim. El exorcismo que se considera como el mejor documentado por la Iglesia Católica fue el de Robbie Mannheim, descrito por el padre y doctor en filosofía Robert J. Spitzer, S.J. Robbie Mannheim fue el seudónimo que se le dio a un niño nacido en Cottage City, Maryland, Estados Unidos, el 1 de junio del año 1935. A los 13 años, Robbie afirmó haber empezado a percibir y a protagonizar actividades paranormales, y según testimonios de la época, en una ocasión la mecedora en la que estaba sentado comenzó a girar sin que ninguna fuerza externa la impulsara. La familia de Robbie era luterana y le recomendaron que fueran a ver a un sacerdote católico con más experiencia en este tipo de casos. Según relata el padre E. Albert Hughes, cuando estaba hablando con Robbie, el chico le habló con fluidez en latín, una lengua que no conocía, diciéndole: «Oh sacerdote de Cristo, tú sabes que soy yo el diablo. ¿Por qué te burlas de mí? Oh sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. ¿Por qué me sigues molestando?». Estas manifestaciones llevaron al padre Hughes a solicitar autorización a su obispo para practicar un exorcismo, que intentó en el Hospital Universitario de Georgetown en marzo de 1949. Cuando el padre Hughes inició el exorcismo, la cama de Robbie se movió por la habitación por sí sola y se estrelló contra la pared, a plena vista de las monjas que estaban presentes, según señala Spitzer. Sin que se dieran cuenta, el niño, con una fuerza sobrenatural, liberó una de sus manos de las ataduras y desprendió uno de los resortes de la cama, con el que atacó al padre Hughes, ocasionándole una herida en un brazo, desde el hombro hasta la muñeca, que requirió 140 puntos de sutura. Así quedó abortado el primer exorcismo de Robbie Mannheim. Días después, la familia de Robbie se trasladó a San Luis, Missouri, donde el niño comenzó el 16 de marzo de 1949 una serie de 30 exorcismos a los que sería sometido por los padres Bishop, Bowder y O'Flaherty. Intentaron administrarle la comunión, pero, según se afirma, la palabra hell o infierno apareció en su pecho y en uno de sus muslos. El niño pasó la mayor parte de la Semana Santa de 1949 en aparente normalidad, pero el domingo de Pascua, encontrándose en el hospital de los hermanos alexianos, se abalanzó sobre un hermano, le arrancó su escapulario y empezó a pisotearlo mientras bailaba una especie de danza india.
El último día de posesión de Robbie fue el lunes de Pascua de